nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador, la enseñanza, la comunicación, la tregua. Bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en Radio Bemba. Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico, y para el mundo por aquí, por la WPRA 990, sí, desde aquí para el mundo por la WPRA990.com. Ustedes están en Radio Bemba. Este es Raúl Morris, el trabajador social. Sí, soy el trabajador social y este es el programa en el cual nosotros discutimos un sinnúmero de diferentes eventos, situaciones, problemas y soluciones que tiene como tal el propósito de hacerle llegar a ustedes exactamente opciones, alternativas, la información para que ustedes puedan tomar mejores decisiones. Hoy por hoy quiero empezar con un pequeño editorial precisamente dirigido a la señora Melba González y a la Junta de Directores de allá del Banco Gubernamental. Yo realmente no entiendo cómo alguien se atreve a amenazar al pueblo de Puerto Rico con la visión de que todos renunciarían hoy si no se firma esta inmunidad dirigida a estas personas, y específicamente a una persona que en el caso mío me siento en dos juntas. La primera, la junta de la cooperativa Yaucoop, allá como director. Llevo ya 3 años, este viene siendo mi último año, y también me siento en la junta de la COC 503, que es la junta comunitaria que tiene el fin de representar a la comunidad en los ejercicios y análisis y evaluaciones de los servicios que se le dan a las personas sin hogar, entre muchos otros, ¿no? Las personas sin hogar, violencia doméstica, también. Y todos nosotros, empiezo diciendo que nadie cobra absolutamente nada, importante resaltar eso. Y tomamos decisiones en ambas juntas que están relacionadas con millones de dólares, ¿no? En propuestas, y en el caso de la cooperativa, una cooperativa que tiene sobre 100 millones de dólares, una cooperativa a nivel medio, ¿no? Que tiene sobre 100 millones de dólares. Y todos somos responsables por nuestras acciones allí, en esas cooperativas. Somos responsables legalmente, somos responsables a nivel comunitario, y es como debe ser cuando uno asume estas posturas y este tiempo voluntario en estos cuerpos. Precisamente, y lo bueno precisamente es que uno tiene siempre ese ojo encima, que si alguien entra allí con otras alternativas, como sabemos que ha ocurrido en cooperativas y sabemos que ha ocurrido en un sinnúmero de diferentes juntas, precisamente entran por interés propio y se adueñan del bien público, ¿no? O del bien de las diferentes organizaciones. Eso es importante que siga existiendo precisamente por eso, porque es un mecanismo que limita y ayuda a mantener la gente en ley, ¿no? La mayoría de las personas que hacen esto realmente lo hacen con intención de que de que uno pueda hacer una aportación social, una aportación comunitaria, y lo seguiremos haciendo, asumiendo la responsabilidad que pudiera tener algunas de nuestras decisiones. Yo no estoy de acuerdo en absoluto con darle inmunidad absolutamente a nadie, y si estas personas quieren renunciar, banco gubernamental, pueden tomar su bultito e irse mañana. Tenemos un montón de talento en nuestro país
que estoy seguro estaría dispuesto a tomar decisiones a favor y en pro del bienestar económico de nuestro país y posiblemente mejores decisiones de las que ha tomado este grupo muy particular, que yo no sé ni quiénes son, pero definitivamente de acuerdo a los resultados y las consecuencias que estamos experimentando, trato de no ser injusto, pero no creo que han sido las mejores decisiones. O sea que si se quieren ir, por favor, háganos esa gran aportación de país y abran el camino para mejores personas que pudieran tomar decisiones. Ese es mi editorial de hoy, precisamente. Hasta Puerto Rico, un tema totalmente distinto. Resulta que el gobernador de ese país firmó el domingo, el día de ayer, una orden ejecutiva que autoriza ya el uso de la marihuana medicinal en el territorio estadounidense en una medida sorpresiva que siguió a un prolongado debate público. El gobernador Alejandro García Padilla dijo que el secretario de Salud de la isla tiene 3 meses para emitir un reporte que detalle cómo está siendo implementada la orden ejecutiva, el impacto que ha tenido y también qué medidas futuras podrían tomarse. La orden entró en efecto de inmediato. Hoy estaremos discutiendo un tema que, fíjate que uno de nuestros amigos, aquí el compañero Paco Vázquez, hace unos meses atrás mencionó que escribió una carta al señor gobernador sugiriendo que si quería resolver los problemas económicos del país, que considerara la posibilidad de quitarle la pena, descriminalizar lo que viene siendo la marihuana. Y que, como han hecho un sinnúmero de otros estados, yo creo que son 25 los estados en los Estados Unidos de Norteamérica, donde ya allá en el norte han despenalizado el uso en diferentes formas. Y hay algunos estados como Oregón, por ejemplo, y como California, que ya la marihuana medicinal, el cannabis medicinal, es la norma en mucho del estado, en el caso de California y Oregón. Hoy estaremos repasando brevemente algunos de los últimos datos del estado de Colorado y precisamente hoy estaremos hablando un poco sobre el tema de la marihuana, que entendemos que pudiera ser una solución real, precisamente despenalizando. Con despenalizarla, lo primero que vas a hacer es quitarle el poder a todo lo que viene siendo el narcotráfico, específicamente porque es la droga, es la principal droga vendida y de más uso en este país y en muchos países del mundo, llámese Estados Unidos y en montones de países alrededor del mundo. Nadie ha logrado controlar, y le digo hasta en Cuba, que allá el control es muchísimo más definido en cuanto a lo que entra y lo que sale del país. Han podido lograr controlar lo que es la marihuana, en el caso del cannabis, lo que es en el caso de Cuba. Y en Puerto Rico y en los Estados Unidos, yo no recuerdo, con mis 40 y pico de años, ningún momento en la historia, por lo menos de mi vida, y puedo decir de mi vida porque mi vida, en los 40 y pico de años que llevo, ha sido precisamente del 71 para acá, cuando se implementó por el gobierno norteamericano unas leyes y unas campañas y unas estrategias precisamente llamadas guerra en contra de las drogas. Creo que llevamos un montón de tiempo escuchando la guerra en contra de las drogas. Y la guerra en contra de las drogas, es importante saber y entender, ha tenido malísimos resultados. No ha habido peor programa o programas en el mundo político de Estados Unidos
que la guerra en contra de las drogas. ¿Por qué digo eso? Bueno, precisamente porque se gastan, hasta ahora se ha tabulado, los números más o menos dicen, $1,5 trillion desde el 71 que se hace ilegal esta droga. O ya era ilegal, pero se hace un proyecto llamado Guerra en contra de las drogas, que ha sido reciclado desde el 71 para acá, desde Richard Nixon, el que dice yo no soy un crook, I am not a crook, y terminó siendo uno de los presidentes más sucios en los Estados Unidos de Norteamérica, e inclusive atrocidad que ocurrió durante la guerra de Vietnam y todo lo que supimos después con otros sinnúmero de diferentes proyectos. Pero desde entonces, como hemos visto los resultados de la guerra en contra de las drogas, y como en cualquier lugar de Estados Unidos y como en cualquier lugar de Puerto Rico, cualquier lugar, a cualquier comunidad, en cualquier nivel social, usted puede conseguir lo que es el cannabis, lo que es la marihuana, ¿no? Y cuando hablamos de tratar de entender cuáles han sido los resultados positivos de esta guerra en contra de las drogas, podemos fácilmente compararlo con el bootlegging, con lo que ocurrió en los años 20 y los años 30 con la ilegalidad del alcohol, ¿no? Con la ilegalidad de llevar, de consumir, de producir el alcohol de algunos estados en Norteamérica, y cómo eso ayudó a convertir a estos Al Capones de la vida en una mafia que producía y que controlaba y que asesinaba y que de alguna forma u otra afectaba a familias a todos los niveles. Y como eso nunca funcionó y que eventualmente cuando legalizan el alcohol, después vemos hoy por hoy que el alcohol se consume en todas partes. Hay un efecto negativo después de tantos años, después de tantas décadas, pero sin embargo el uso del alcohol en comparación con los que controlaban esa producción del alcohol, transporte del alcohol, las grandes mafias de aquel entonces perdieron su lustre, ¿no? Y tuvieron que moverse hacia otras drogas, porque sabemos que el alcohol es la droga principal que se consume en Puerto Rico, en Estados Unidos, es legal y que tiene más efectos negativos que todas las otras drogas combinadas, ¿no? Seguida directa e inmediatamente por el cigarrillo, que también es legal y que se consume, que las consecuencias son atrocidades, son increíbles, son fatales para todos los que las consumen. O sea, el cigarrillo y el alcohol, ¿no? Sabemos que es horrible los efectos secundarios, o sea, violencia doméstica, accidentes de carro, cirrosis, enfermedades, causas, cáncer en sinnúmero de diferentes formas. Es lo que ha ocurrido con ese argumento, ¿no? Y algunos pudieran decir, bueno, eso es precisamente lo que va a ocurrir con la marihuana, con el cannabis. Habría que comparar, ¿no? Si nosotros, en el caso de Puerto Rico, en el caso de los Estados Unidos, entendemos, en el caso de nuestro país, que el 60-80% de los asesinatos que ocurren en nuestro país están relacionados precisamente con el narcotráfico, con la ilegalidad del narcotráfico. Todas esas matanzas que vemos en las portadas de nuestros periódicos tan frecuentemente están directamente conectadas con el control de la droga. Y pudiéramos comparar esas muertes, pudiéramos compararlas con todas las muertes que ocurren del alcohol, y pudiéramos compararlas definitivamente con lo que ocurre con el cigarrillo, y tratar de buscar una manera de entender cuáles tienen más o menos valor, ¿no? Y yo creo que eso es hasta ridículo pensarlo, ¿no? Pero sabemos que definitivamente serán mucho menos las muertes que ocurrirán
si se legaliza, y eso podemos discutirlo precisamente con los resultados de este primer año. En el caso de la legalización de la marihuana, en el reporte de Colorado, después de 6 meses al letal que se han estado dando en ese estado, ¿no? El estado de Colorado, y después de 18 meses de criminalización de la marihuana o el uso de la marihuana para principios recreacionales. Allá realmente no solamente se amplió para el uso medicinal, precisamente para condiciones como el asma, condiciones como glaucoma, condiciones como VIH, condiciones como el cáncer, condiciones como por ejemplo artritis, dolores, entre otras, ¿no? Hay montones de diferentes condiciones que se tratan y que se han tratado por milenias, o sea, por miles de años, porque cuando estamos hablando de la marihuana o del cannabis, estamos hablando de algo que lleva miles de años y que ha recorrido todos los continentes, o sea, de India, África, Asia, ¿no? Donde hay evidencia científica, histórica, que ya se estaba usando en estos países hace miles de años, 5, 6, 10 mil años atrás, ¿no? Allá los chinos y los hindús, ¿no? En India se estaba usando ya, y en los países, igualmente los países árabes, ¿no? Ya se estaba usando para usos medicinales. Adicional a eso, me parece importante mencionarle unos detallitos precisamente cuando hablamos del cannabis. Cannabis como tal es una planta que tiene la versión macho y la versión hembra. Esta planta tiene como 4 variedades y va a depender del lugar donde se cultiven estas plantas, o sea, se den estas plantas, el tamaño. Pero precisamente lo importante es saber que son 2, el cannabis sativa, el macho y la hembra. Y la hembra es la que produce este moño, esa hembra es la que produce, que es el que te da el THC, ¿no? Que te da, el THC es el ingrediente, el químico que está como tal en esa marihuana que produce el high, que produce como tal la parte esta del mareo y la parte esta del sentimiento, ¿no? de tranquilidad, de paz, el bajar los volúmenes, ese THC, ¿no? Importante saber, otro detallito, que las plantas del cannabis se han usado por miles de años y los productos, montones de diferentes productos, para mencionar algunos. El hemp, que es una tela, es un material que se usa para ropas y para sogas y para una fibra que se usa para velas, por ejemplo, de los antiguos barcos que usaban estas grandes velas, ¿no? Y las sogas que se usaban, que son unas sogas gruesísimas. Salía también y sale también de esa planta un aceite que se usaba para quemar, e inclusive un detalle muy particular, que en los 30, en los 40, Ford, la compañía de carros, creó un vehículo que corría con el aceite de cannabis, ¿no? Con ese aceite que sale de esa planta. O sea, también aceites medicinales que se usan en un sinnúmero de diferentes formas. El papel, ¿no? De esa fibra que sale del hemp. Importante también entender que la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, precisamente esa Constitución a los cuales en demasiadas ocasiones nosotros usamos para citar, ¿no?, los derechos de los ciudadanos norteamericanos, esa Constitución se hizo o se firmó y se redactó en papel de cannabis, ¿no? Son montones de diferentes cosas que nosotros no sabemos y de alguna forma u otra
importante compartir esta información. O sea, se redacta, por ejemplo, dicen que George Washington, la lámpara de George Washington que se usó para firmar, ¿no? O sea, para el aceite que tenía prendido para firmar, ¿no? Esta constitución era aceite de hemp y el papel de esa constitución también era papel de hemp. O sea, son tantos y tantos los productos que salen de esta planta que realmente quienes la querían mantener ilegal o que se convirtiera en ilegal allá para los 20 y los 30, realmente eran los grandes intereses, esos grandes intereses como DuPont, por ejemplo, que ellos tenían o estaban a ley de nada de sacar una serie de productos sintéticos, productos inventados con los residuos del petróleo, ¿no? Plástico, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Y unas fibras como tal, que no querían que este producto, el cannabis, que producía un material que era mejor que lo que ellos iban a presentarle al público y al sistema económico, y que no tiene una planta que, por ejemplo, no tiene enemigos, o sea, que no necesita ningún plaguicida o herbicida, porque no hay animal que se atreva por el olor, ¿no? Por su capacidad, ¿no? Es increíble todos los beneficios que tiene esta planta. Eso dicho, y como ya mencioné, los casi 40 y pico de años que llevan persiguiendo a las personas por usar esto en la guerra en contra de las drogas, que no ha tenido, como ya mencioné, ningún beneficio excepto mantener ilegal y producir un sinnúmero de cadáveres todos los años, resultados de esa ilegalidad y del control de los puntos. En el caso del informe de Colorado, plantea que se esperaba una alza en la criminalidad y ocurrió precisamente lo mismo. Los crímenes de ese estado bajaron significativamente. Dice aquí que de un 10% desde el 2013 y así a 5.2% han llegado a bajar. Desde un 10 a un 5, o sea, prácticamente a la mitad. El beneficio económico para las personas que viven en ese estado ha sido a tal nivel de que van a tener que regresarle o devolverle dinero a las personas de ese estado, a los ciudadanos de ese estado. ¿Por qué? Bueno, porque han recaudado por el uso y venta del cannabis en ese estado tanto y tanto dinero. O sea, las personas que lo usan tienen que pagar un tax, ¿no? Como viene siendo el de los cigarrillos o el de la gasolina, como el que acabamos de nosotros todos los días que le echamos gasolina a nuestro vehículo. Ese mismo tax que nosotros se nos impuso, esa crudita que se nos acaba de imponer a nosotros, pues eso mismo pagan las personas que fuman la marihuana a otro nivel, ¿no? Y han recogido tanto dinero que ese dinero se tiene que distribuir entre los ciudadanos de ese estado, porque no saben ni qué hacer con el tanto dinero que han logrado recoger. Beneficios económicos. La criminalidad bajó, la adicción, otro de los puntos que el argumento de muchas de las personas, si más personas iban a usar la marihuana o el cannabis más adicional a los que ya la usaban ilegalmente. Bueno, de acuerdo a las investigaciones, que el alza ha sido bien poco. O sea, en el caso de la marihuana, cuando era ilegal, había 1% de personas que la usaban. Y ese % ha subido solamente un poco en los últimos 18 meses. O sea que el mito de que más personas van a usar marihuana simplemente porque ahora han decriminalizado la marihuana es otro de los mitos. Quiero también decirle que como muchas de las personas que nosotros hoy, por ejemplo, tenemos en las cárceles de Puerto Rico, están allí por razones precisamente de la venta
y el uso de la marihuana. En el caso de Colorado era exactamente lo mismo, y todas esas personas, por ejemplo, en este primer año y pico, en el caso de Colorado, que usaban la marihuana, ya ese dinero lo están ahorrando también. ¿Por qué? Bueno, porque no están llevando a la cárcel a estas personas, no las están metiendo a la cárcel, y porque no las están metiendo a la cárcel, ese dinero que se están ahorrando, que ustedes saben en Puerto Rico, por cada preso son 25 o 30 mil dólares que se invierte, por cada uno de los presos que tenemos allí, y un montón de los que tenemos allí están allí por razones de marihuana, el uso de la marihuana o la venta de la marihuana. Imagínense que cada uno de esos presos representara 25 mil dólares o 30 mil dólares. Ese dinero se lo ahorra el Estado como tal. El gobierno ahorraría esos cientos de millones de dólares que se invierten hoy en día por los presos que nosotros tenemos allí. Se estima en el caso de los Estados Unidos que los estados invierten 50 millones de dólares para el control y la prohibición del uso de la marihuana en el caso de los estados de Norteamérica. O sea, que esto dicho, los beneficios para nuestro país son increíbles, inmensos en su capacidad. Aportación es toda ganancia. Lo primero que vamos a hacer, y repito lo que empecé al principio, es quitarle el poder a los que hoy por hoy controlan nuestras calles, que las controlan porque tienen el fin, ¿no?, de mover mover esta droga, que por lo que sabemos científicamente hasta ahora, las razones por las cuales se convirtieron en ilegal, hablando de que volvía a la gente loca y todo un sinnúmero de propaganda, eran mentiras, y que hoy sabemos que eran razones raciales detrás de cada una de esas leyes. Había un racista que quería de alguna forma u otra controlar el uso en ciertos sectores, particularmente los hispanos, allá en los mexicanos y en las comunidades negras. Eso dicho, los vamos a dejar haciéndole la invitación, porque hoy por hoy tendremos esta conversatoria sobre la marihuana en el mercado agrícola de Ponce, y también estaremos invitándolos a ustedes mañana domingo al mercado agrícola de Rincón, que se da allá en Rincón desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. O sea, todos están invitados al mercado de Ponce hoy sábado, que más tarde estaremos teniendo esta charla precisamente allá en el mercado de Ponce, y los invitamos para mañana el mercado de Rincón, allá desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico, Radio Bemba. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.